Mi embarazo había sido tranquilo, aunque lidiar con la familia de mi esposo no era tarea fácil. Santiago, mi marido, siempre intentaba mediar entre su madre y yo, pero doña Mercedes tenía la capacidad de encontrar comentarios sutiles que me hacían sentir inadecuada. Rocío, cariño, ¿estás segura de que deberías comer eso? El niño puede nacer con problemas, o, en mis tiempos las embarazadas no salíamos tanto, pensábamos más en el bebé. Pequeñas frases que iban acumulándose como piedras en mi espalda. Vivíamos en Valladolid, no muy lejos de la casa de sus padres en el barrio de La Rondilla, lo que significaba visitas frecuentes y opiniones no solicitadas sobre cómo debíamos prepararnos para la llegada del bebé. Don Alberto, mi suegro, era un hombre callado que apenas intervenía, siempre escondido tras su periódico o mirando algún partido de fútbol del Real Valladolid. Mi cuñada Laura, en cambio, era el eco perfecto de su madre, repitiendo sus ideas con la agresividad propia de quien tiene 28 años y ninguna responsabilidad. El día que nació Mateo, todo cambió. El parto fue complicado, 18 horas de contracciones que parecían partirme en dos. Santiago estuvo a mi lado en todo momento, sosteniendo mi mano y limpiando mi frente sudorosa. Cuando finalmente escuchamos el llanto de nuestro hijo, nos miramos con lágrimas en los ojos. Era nuestro, solo nuestro. Pero la burbuja de felicidad duró poco. Apenas me instalaron en la habitación del Hospital Clínico Universitario, comenzó el desfile. Primero llegaron mis padres desde Segovia, con regalos prácticos y abrazos silenciosos. Mi madre, Carmela, me besó la frente y me susurró: «Lo has hecho muy bien, mi niña». Mi padre, Javier, no podía dejar de mirar a su nieto con ojos brillantes. Después llegó la familia de Santiago. Doña Mercedes entró como si fuera la dueña del hospital, con un paquete envuelto en papel celeste y un ramo de flores que dejó caer sobre la mesita auxiliar. «Mi nieto». Por fin, exclamó, ignorándome por completo para dirigirse a la cunita donde dormía Mateo. Don Alberto me sonrió tímidamente y me dio un beso en la mejilla. Laura entró la última, con su teléfono en la mano, lista para inmortalizar el momento en redes sociales. «He traído algo especial», anunció doña Mercedes cuando finalmente se dignó a dirigirme la palabra. Me entregó el paquete celeste con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es mi hobby, te va a encantar». Abrí el regalo con cuidado, consciente de que todos me observaban. Era un cobertor de bebé con bordados en colores chillones, amarillos, verdes fosforescentes, azules eléctricos. En el centro, el nombre de mi hijo aparecía bordado, Mateo, con un acento que no debería estar ahí. Alrededor, había imágenes de animalitos que pretendían ser tiernos, pero que habían sido cosidos con puntadas irregulares que les daban un aspecto casi grotesco. Un conejo parecía estar gritando, un osito tenía ojos desiguales que miraban en direcciones diferentes. «Qué lindo», logré decir, intentando que mi voz sonara agradecida. Santiago, a mi lado, apretó ligeramente mi mano, señal de que él también notaba lo perturbador del regalo. Laura soltó una carcajada y dijo: «Es un poco hortera, pero va contigo, ¿no?» «Jaja». Sentí que me ardía el rostro, pero no dije nada. Estaba demasiado cansada para iniciar una discusión, y además, sabía que cualquier comentario sería utilizado en mi contra durante los próximos años. «Mamá ha pasado meses haciéndolo», añadió Santiago, intentando suavizar el momento. «Gracias, de verdad». Doña Mercedes hinchó el pecho con orgullo. «Lo he cosido con mis propias manos. Lleva hilos especiales, de los que compraba mi abuela en la mercería de la Plaza Mayor. Son antiguos, pero de calidad. Nada de esas porquerías chinas que venden ahora». Sus dedos, huesudos y con manchas propias de la edad, acariciaron el cobertor como si fuera algo precioso. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos, Santiago, Mateo y yo, guardé el cobertor en una de las bolsas con regalos que nos llevaríamos a casa. Algo en él me incomodaba profundamente, pero no quería herir los sentimientos de mi suegra. Santiago pareció leerme el pensamiento. «No tienes que usarlo si no quieres», me dijo en voz baja, mientras acunaba a Mateo. «Mi madre, bueno, ya la conoces. Tiene buena intención, a su manera». Asentí, demasiado agotada para hablar del tema. Pero cuando 3 días después regresamos a casa,
Guardé el cobertor en una de las gavetas del armario, en el fondo, bajo pañales y ropita que probablemente Mateo nunca llegaría a usar. No era solo lo feo del diseño lo que me molestaba. Había algo más, una sensación extraña que no podía explicar. Como si hubiera algo malo en ese tejido. Sin saber por qué, tomé la decisión silenciosa de no usarlo nunca. Las noches siguientes tuve sueños inquietantes donde figuras deformes, similares a los animalitos bordados, se movían en las sombras de la habitación de Mateo. Me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo furiosamente, solo para encontrar a mi bebé durmiendo plácidamente en su cuna. Santiago atribuía mis pesadillas al cansancio de ser madre primeriza, y quizás tenía razón. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese cobertor, guardado en la oscuridad de nuestro armario, como si fuera un secreto vergonzoso. Sin saber por qué, decidí no usarlo nunca, aunque eso significara inventar excusas cada vez que doña Mercedes preguntara por él. La vida con un recién nacido era caótica pero hermosa. Entre tomas de leche, pañales y noches sin dormir, trataba de adaptarme a mi nueva realidad como madre. Mateo era un bebé tranquilo, pero tenía sus momentos. A veces, se despertaba a las 3 de la madrugada y no volvía a dormirse hasta que el sol comenzaba a asomarse por las cortinas del pequeño piso que compartíamos en la avenida de Salamanca. Santiago había vuelto al trabajo después de apenas 2 semanas de permiso de paternidad. Lo siento, cariño, pero en la constructora están con ese proyecto nuevo en la zona de las Delicias y no pueden prescindir del arquitecto jefe, me explicó con ojos cansados. Yo lo entendía, pero no por eso era más fácil. De pronto, me encontraba sola con Mateo durante 10 o 12 horas al día, aprendiendo sobre la marcha lo que ningún libro de maternidad me había preparado para enfrentar. Mi madre venía a ayudarme algunos días, trayendo guisos caseros y consejos prácticos envueltos en cariño. A veces basta con ponerle una gota de manzanilla en el biberón, me decía, mientras acunaba a Mateo con una experiencia que yo envidiaba. Y no te preocupes por la casa, Rocío. Las telarañas no se van a ir a ningún lado. Pero no era solo mi madre quien venía. Cada 2 o 3 días, el timbre sonaba y aparecía doña Mercedes, con alguna excusa para visitar a su nieto. Pasaba por aquí y se me ocurrió traeros unos filetes empanados, vi estas camisetitas en el Corte Inglés y no pude resistirme. Y siempre, invariablemente, la misma pregunta, ¿Mateo ya usó el cobertor que le hice? La primera vez, improvisé, ay, doña Mercedes, con este calor que hace en Valladolid en junio, el pobre está más bien para poco abrigo. Pero en cuanto refresque, seguro que lo usamos. Ella asintió, pero noté cierta decepción en su mirada. La segunda vez, la excusa fue que estaba sucio, justo ayer Mateo lo manchó con un poco de leche que regurgitó. Lo he puesto a lavar. Mi suegra frunció el ceño. ¿Lo has lavado a máquina? Pero si esos hilos son delicados. Deberías haberme preguntado. Y así, cada visita, una nueva mentira que comenzaba a pesarme. No entendía por qué no podía simplemente decirle la verdad, que no me gustaba el cobertor, que me daba mala espina, que prefería usar los que mis padres o mis amigas habían regalado. Pero algo en la mirada de doña Mercedes, en la forma en que sus ojos oscuros se clavaban en mí cuando mencionaba el cobertor, me impedía ser sincera. Cuando Santiago llegaba del trabajo, agotado pero siempre con ganas de coger a Mateo en brazos, a veces le comentaba sobre las visitas de su madre. No entiendo por qué está tan obsesionada con ese cobertor, le dije una noche, mientras cenábamos algo rápido en la cocina. Es como si fuera lo único que le importa cuando viene. Santiago suspiró, dejando el tenedor sobre el plato. Mi madre siempre ha sido así con sus trabajos de costura. Cuando éramos pequeños, Laura y yo teníamos que ponernos los jerseys que tejía, aunque picaran y fueran horrorosos. Es su forma de, no sé, de demostrar cariño, supongo. Ya, pero hay algo más, insistí. A veces, cuando me mira preguntando por el cobertor, es como si sospechara que le estoy mintiendo. Estás imaginando cosas, Rocío. El cansancio te está haciendo ver fantasmas donde no los hay. Tal vez tenía razón. Tal vez el agotamiento, las hormonas posparto y la presión de ser madre primeriza estaban afectando mi percepción de la realidad. Pero eso no explicaba por qué, cuando a veces sacaba el cobertor del cajón para mirarlo, sentía un escalofrío recorrerme la espalda.
Una tarde, mientras Mateo dormía, decidí examinarlo con más detalle. Lo extendí sobre la cama y observé cada puntada, cada adorno. Los colores seguían pareciéndome chillones y discordantes. Los animalitos, grotescos. Pero había algo más que no había notado antes, un olor. No era fuerte, pero estaba ahí. Como a moho, pero no exactamente eso. Más bien un olor químico, sutil, que no sabía describir. Acerqué el cobertor a mi nariz, intentando identificar ese aroma extraño. ¿Sería el tipo de hilo que había usado doña Mercedes? ¿Algún producto para conservar las telas antiguas? No lo sabía, pero me incomodaba profundamente. Lo volví a guardar en el cajón sin decirle nada a nadie. Una noche, mientras navegaba por internet durante una de esas madrugadas en que Mateo me mantenía despierta, busqué información sobre los hilos antiguos. Descubrí que, décadas atrás, algunos fabricantes utilizaban productos químicos para fijar los colores que ahora se consideraban tóxicos. ¿Sería eso? La idea de que el cobertor pudiera contener sustancias dañinas para Mateo me aterrorizó. Decidí que, en cuanto amaneciera, lo sacaría de casa. Pero luego pensé en doña Mercedes, en cómo reaccionaría si se enteraba de que había tirado su regalo especial. No podía hacerlo. El miércoles siguiente, aprovechando que Santiago estaba en casa de baja por un catarro, decidí llevar a Mateo al parque Campo Grande. Necesitaba aire fresco, ver a otras madres, sentirme normal por unas horas. Empujaba el carrito por los senderos rodeados de pavos reales cuando mi teléfono sonó. Era Laura, mi cuñada. «Mamá y yo estamos en tu casa», dijo sin más preámbulo. «Santiago nos ha abierto. Dice que estás en el parque». Mi corazón se aceleró. «¿Qué hacéis allí? Podríais haber avisado». Mamá quería ver a Mateo. Y también quería ayudarte a organizar la ropa del bebé. Dice que seguro que tienes todo hecho un desastre. Su tono era burlón, como si disfrutara del evidente enfado que crecía en mí. No necesito ayuda, Laura. Y me parece una falta de respeto entrar en mi casa sin avisar. No te pongas así. Santiago está aquí, no es como si hubiéramos entrado a robar. Además, mamá solo quiere ayudar. Corté la llamada y regresé a casa lo más rápido que pude. Cuando entré, encontré a doña Mercedes revolviendo en el armario de la habitación de Mateo. Santiago, con aspecto febril, estaba sentado en la cama observando. Laura tecleaba en su teléfono, aparentemente ajena a todo. «¿Qué haces, doña Mercedes?», pregunté, intentando controlar mi voz. Ella se volvió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, Rocío, es que le comentaba a Santiago que seguro que tenías todo desordenado. Una madre primeriza no sabe organizar bien las cosas del bebé. Yo crié a dos, sé cómo se hace». Antes de que pudiera responder, la vi abrir el cajón donde guardaba el cobertor. Lo sacó con una expresión triunfal. «Aquí está. ¿Ves? Te dije que lo tenía guardado, Santiago». Se volvió hacia mí. «Qué raro que no lo uses, Rocío. Con lo bonito que es». «Estaba guardándolo para ocasiones especiales», mentí, sintiendo cómo me ruborizaba. Doña Mercedes sonrió de una manera que me heló la sangre. «Qué bueno que lo guardaste bien. Es importante que lo cuides». Me lanzó una mirada que no supe cómo interpretar, pero que me pareció cargada de un significado oculto. Esa noche, después de que se fueran, tuve una fuerte discusión con Santiago. «No puedes dejar que tu madre entre así en nuestras cosas», le dije, mientras acunaba a Mateo para dormirlo. «Es nuestra casa, nuestra intimidad. Solo quería ayudar, Rocío. Ya sabes cómo es ella». «Pues precisamente porque sé cómo es, no quiero que ande husmeando en nuestras cosas». ¿Y si hubiera encontrado algo privado? ¿Nuestros documentos? ¿Las cartas de mi abuela? Santiago suspiró, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. «Estás exagerando. Además, ¿qué tiene de malo que viera el cobertor? Al fin y al cabo, fue un regalo suyo». No pude explicarle el miedo irracional que sentía,
la sensación de invasión, de que algo no estaba bien. Preferí callar y concentrarme en Mateo, que ya se había dormido en mis brazos. El verano en Valladolid siempre ha sido implacable. Ese año, con un recién nacido, el calor se hacía aún más insoportable. El pequeño ventilador que teníamos apenas movía el aire denso de nuestro piso, y Mateo sufría erupciones en su piel sensible. Le dábamos baños tibios varias veces al día para aliviar su incomodidad. Aquella noche de julio, la temperatura no bajaba de los 30 grados ni siquiera a medianoche. Santiago había regresado tarde del trabajo, con ojeras pronunciadas y la camisa empapada de sudor. El proyecto en Las Delicias estaba consumiendo todas sus energías. Creo que necesitamos instalar aire acondicionado, me dijo mientras se servía un vaso de agua fría. Esto no es vida, sobre todo para el niño. Asentí, demasiado agotada para hablar. Llevaba todo el día intentando mantener a Mateo fresco y cómodo, cambiándole la ropita cada pocas horas cuando se empapaba de sudor. Mi madre había venido a ayudarme por la mañana, trayendo un pequeño ventilador que había comprado especialmente para la cuna, pero ni eso parecía suficiente. Voy a bañarlo otra vez antes de dormir, dije, levantándome del sofá donde me había derrumbado momentáneamente. Está muy incómodo con este calor. Santiago me miró con preocupación. Estás agotada, Rocío. Deja que lo haga yo. No, tú también estás cansado. Puedo hacerlo. Él insistió, con esa terquedad que a veces me exasperaba y otras me hacía quererlo más. Tú has estado todo el día con él. Déjame ayudarte con esto, por favor. Te vendrá bien un descanso. Finalmente cedí, en parte porque realmente estaba al límite de mis fuerzas. Vale, pero cuidado con la temperatura del agua. Y no lo dejes solo ni un segundo. Que sí, mujer, que no es la primera vez que baño a mi hijo, respondió con una ligera sonrisa, mientras se dirigía a la habitación para recoger a Mateo. Aprovecha y date una ducha tú también, te sentirás mejor. Agradecí el gesto y me dirigí al baño principal mientras Santiago llevaba a Mateo al pequeño aseo que habíamos acondicionado con una bañerita especial para el bebé. El agua fría sobre mi piel fue un alivio momentáneo. Cerré los ojos, intentando no pensar en nada durante unos minutos. Ni en el calor, ni en Mateo, ni en doña Mercedes y sus extrañas visitas que se habían vuelto más frecuentes desde que encontró el cobertor. Estaba envuelta en una toalla cuando escuché que Santiago abría el armario de la habitación del bebé. Probablemente buscaba un pañal limpio o alguna cremita para después del baño. Lo que no esperaba era el grito que sacudió la casa segundos después. ¿Qué es esto? Rocío. Llama a la policía, ya. Salí corriendo del baño, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué pasa? ¿Mateo está bien?, grité mientras corría por el pasillo, aferrándome a la toalla que amenazaba con caerse. Cuando entré en la habitación, la escena era surrealista. Mateo estaba en su cuna, aparentemente tranquilo, ajeno al caos. Santiago, en cambio, estaba en el centro de la habitación sosteniendo el cobertor con unos guantes de cocina amarillos. Su rostro estaba pálido, desencajado. ¿Qué haces? ¿Por qué tienes puesto? Comencé a preguntar, confundida por los guantes. Hay sangre seca, me interrumpió con voz temblorosa. Y algo más, hay restos humanos cosidos dentro de esto. Mi mente no procesaba lo que estaba escuchando. ¿Qué dices? ¿Cómo van a ser restos humanos? Estás confundido, debe ser. Míralo tú misma, exclamó, extendiendo el cobertor en dirección a mí, pero manteniéndolo lejos, como si temiera que me contaminara. Se rompió una costura cuando lo saqué del cajón. Y vi esto. Me acerqué con cautela. Efectivamente, una de las esquinas del cobertor se había descosido, revelando algo en su interior. Entre las capas de tela asomaba lo que parecía ser cabello humano, oscuro y enmarañado. Y había más, pequeños fragmentos de algo que no quería identificar, pero que mi mente ya estaba procesando con horror. Manchas marrones, secas, que solo podían ser de sangre. Sentí que el mundo se me venía abajo. Las piernas me fallaron y tuve que sujetarme a la cómoda para no caer. No puede ser, murmuré. Es imposible.
Tiene que haber una explicación. Santiago dejó caer el cobertor al suelo como si quemara. La única explicación es que tu suegra está loca. Completamente loca. Siempre lo he sospechado, pero esto supera todo. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo que mi voz sonaba ajena, como si no fuera yo quien hablaba. Llamar a la policía, respondió sin dudar. Ahora mismo. Mientras Santiago buscaba su teléfono, yo me quedé mirando el cobertor en el suelo. De pronto, todas las sensaciones extrañas que había tenido desde que lo vi por primera vez cobraban sentido. Mi rechazo instintivo, el escalofrío que me provocaba, el olor raro. Algo dentro de mí siempre supo que ese cobertor tenía algo maldito. La llamada a la policía fue breve. Santiago explicó la situación con voz entrecortada. Les pidió que vinieran rápido y que fueran discretos. Tenemos un bebé pequeño, les dijo, y no queremos alarmarlo. Mientras esperábamos, intenté calmarme lo suficiente para vestirme. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrocharme los botones de la blusa. Santiago, por su parte, se había sentado en el borde de la cama con la mirada perdida. No entiendo cómo pudo hacer algo así, murmuró. Mi propia madre. No supe qué responder. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de descubrir que su madre podría ser una especie de psicópata? Opté por el silencio y me acerqué a la cuna donde Mateo dormía plácidamente, ajeno a la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Le acaricié la mejilla suave, agradeciendo que nunca hubiera llegado a usar ese cobertor. Los policías llegaron en menos de 15 minutos. Fueron 3, 2 agentes uniformados y una mujer de paisano que se presentó como inspectora Martínez. Nos pidieron que les mostráramos el cobertor, que ahora yacía en el suelo donde Santiago lo había dejado caer. La inspectora se puso unos guantes de látex y lo examinó con cuidado. Su expresión, inicialmente escéptica, cambió a medida que descubría lo que nosotros ya habíamos visto. Efectivamente, dijo con voz profesional, parece haber material orgánico integrado en la estructura de esta manta. Tendremos que llevarla al laboratorio para su análisis. Los agentes uniformados comenzaron a tomar fotografías y a colocar el cobertor en una bolsa especial. La inspectora Martínez nos pidió que le contáramos todo desde el principio. Cuando recibimos el cobertor, quien nos lo dio, si notamos algo extraño. Siempre me dio mala espina, confesé, sintiendo un nudo en la garganta. Pero pensé que era solo porque no me llevo bien con mi suegra. Nunca imaginé que podría tener algo tan horrible. Santiago, más compuesto ahora que los policías estaban aquí, les contó sobre su madre, sobre su afición a la costura, sobre cómo insistía en que usáramos el cobertor. ¿Han tenido otros incidentes con su madre?, preguntó la inspectora. ¿Comportamientos extraños, violentos, obsesivos? Santiago negó con la cabeza. Es controladora y a veces difícil, pero nunca pensé que pudiera hacer algo así. La inspectora tomó notas y luego miró alrededor de la habitación. Tendremos que examinar todo el piso, por protocolo. Y necesitaremos hablar con su madre lo antes posible. Los siguientes minutos fueron surrealistas. Los policías examinaron cada rincón de nuestra casa, buscando no sé qué. ¿Más regalos macabros? ¿Signos de que éramos cómplices? No lo sabía, pero me sentía violada en mi intimidad, en mi espacio seguro. ¿Cree que mi hijo está en peligro?, pregunté a la inspectora mientras observaba a uno de los agentes revisando la cuna de Mateo. Ella me miró con una mezcla de profesionalidad y compasión. Por ahora no tenemos motivos para creer eso. Pero vamos a investigar a fondo. Y sería recomendable que limitaran el contacto de su suegra con el bebé hasta que aclaremos todo esto. Santiago, que había estado haciendo otra llamada, se acercó con el rostro demudado. He llamado a mi padre, dijo en voz baja. Le he contado lo que está pasando. Dice que viene para acá. No sabía si la presencia de don Alberto sería positiva o negativa en esta situación. ¿Sabría él algo sobre las actividades de su esposa? ¿La defendería ciegamente o estaría tan horrorizado como nosotros? La noche se convirtió en una pesadilla de declaraciones, preguntas y más preguntas.
Los policías finalmente se marcharon, llevándose el cobertor y prometiendo contactarnos en cuanto tuvieran los resultados de las pruebas de laboratorio. Nos recomendaron no hablar del asunto con nadie más que con la familia directamente implicada. Esa noche, Santiago y yo apenas dormimos. Nos quedamos en la sala, sentados uno junto al otro en el sofá, sin hablar mucho pero necesitando la presencia del otro. De vez en cuando, uno de nosotros se levantaba para ver a Mateo, para asegurarse de que estaba bien, de que seguía respirando pacíficamente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Santiago en un momento, con voz quebrada. «Si es verdad, si realmente hay eso. En el cobertor, mi madre podría ir a la cárcel». No supe qué decir. Una parte de mí, la que aún estaba en shock, sentía compasión por él. Otra parte, la que recordaba la mirada inquietante de doña Mercedes, la forma en que insistía en que usáramos ese cobertor maldito con nuestro hijo, sentía una rabia fría, implacable. «No lo sé», respondí finalmente. «Pero tenemos que proteger a Mateo. Es lo único que importa ahora». La mañana siguiente llegó con una claridad implacable que contrastaba con la confusión de nuestros pensamientos. Don Alberto se había presentado en nuestra casa cerca de la medianoche, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Nunca había visto a mi suegro tan alterado, siempre había sido un hombre de pocas palabras, escondido tras su aparente indiferencia. «Santiago, hijo, ¿qué está pasando?», preguntó nada más entrar. Sus ojos recorrieron el apartamento, deteniéndose en los rastros que había dejado la policía, polvo para huellas en algunos muebles, marcas de cinta adhesiva, la ausencia notable del cobertor. Santiago, con una frialdad que nunca le había visto usar con su padre, le explicó todo: el descubrimiento, la llamada a la policía, la sospecha sobre doña Mercedes. Don Alberto se dejó caer en una silla, como si de pronto le hubieran quitado las fuerzas. «Dios mío», murmuró, pasándose una mano por el rostro envejecido. «Pensé que esto no volvería a ocurrir». Esas palabras cayeron en la sala como una bomba. Santiago y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir con volver a ocurrir?», preguntó mi marido, con voz tensa. Don Alberto suspiró profundamente. Parecía haber envejecido 10 años en unos minutos. «Tu madre no siempre ha estado bien. Ha habido episodios a lo largo de los años». «¿Episodios?», insistió Santiago. «¿Qué tipo de episodios?». Mi suegro bajó la mirada hacia sus manos, que no dejaban de frotarse una contra otra, un gesto nervioso que nunca le había visto antes. «Cuando éramos jóvenes, poco después de casarnos, Mercedes empezó a comportarse de forma extraña. Oía voces, decía que había presencias en la casa que querían hacernos daño». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «El médico dijo que eran episodios psicóticos. Estuvo internada un tiempo». «¿Internada?», la voz de Santiago sonaba incrédula. «¿Mi madre estuvo en un psiquiátrico y nunca me lo dijiste?». «Fue antes de que nacierais Laura y tú». «Y después pareció mejorar. Tomaba medicación, iba a terapia. Parecía que lo había superado». «Pero no fue así», dije, sintiendo un escalofrío. Don Alberto negó con la cabeza. «Hubo recaídas. Cuando Laura tenía unos 5 años y tú 2, Santiago, tuvo un episodio muy fuerte. Decía que había una mujer malvada que quería llevarse a los niños. Se pasaba las noches en vela, vigilando vuestras habitaciones. Fue entonces cuando empezó con lo de la costura». «¿La costura?», pregunté, recordando la obsesión de doña Mercedes con el cobertor. «Sí. El psiquiatra le recomendó que buscara una actividad para canalizar la ansiedad. Ella eligió la costura. Y al principio parecía funcionar. Hacía vestiditos para Laura, jerseys para Santiago». Su voz se apagó, como si estuviera recordando algo más, algo que no se atrevía a compartir. «¿Y qué pasó después, papá?», insistió Santiago. «Tiene que haber algo más que no nos estás contando». Don Alberto se pasó una mano por el pelo canoso. A veces, cuando tenía episodios, decía cosas extrañas sobre sus trabajos de costura. Que les ponía protección, que así los malos espíritus no podrían haceros daño. Nunca le di importancia,
pensé que eran solo palabras, supersticiones. Me sentí enferma. ¿Y nunca revisó lo que cosía? ¿Nunca se le ocurrió pensar que podría estar haciendo algo peligroso? Claro que lo revisaba, se defendió don Alberto, con un destello de indignación. Al menos al principio. Pero nunca vi nada extraño, solo hilos, telas, botones. Y con el tiempo, ella mejoró tanto que dejé de preocuparme. Llevaba años sin tener un episodio grave, tomaba su medicación. «¿O eso es lo que te hacía creer?», dijo Santiago con amargura. La conversación se interrumpió cuando sonó el timbre. Era la inspectora Martínez, acompañada de otro agente. Venían con novedades, los análisis preliminares confirmaban nuestras peores sospechas. El cobertor contenía material orgánico humano, cabello, fragmentos de piel y rastros de sangre seca. Necesitaban interrogar a doña Mercedes de inmediato. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su esposa?, preguntó la inspectora a don Alberto. Estará en casa, supongo, respondió él, aún aturdido por la confirmación de lo impensable. Pero no sé si es buena idea que... Señor, entiendo su preocupación, pero esto es un asunto grave, interrumpió la inspectora con firmeza. Su esposa puede estar implicada en actividades perturbadoras. Necesitamos hablar con ella de inmediato. Don Alberto asintió débilmente y se ofreció a acompañarlos. Santiago insistió en ir también, pero los policías se negaron. Es mejor que se quede con su familia, dijo la inspectora. Le mantendremos informado. Después de que se marcharan, Santiago y yo nos quedamos en un silencio incómodo, procesando todo lo que acabábamos de descubrir. Los secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas empezaban a salir a la luz, y eran más oscuros de lo que hubiéramos podido imaginar. Nunca me dijeron nada, murmuró Santiago, sentado en el sofá con la mirada perdida. Ni siquiera Laura, ¿crees que ella lo sabía? No lo sé, respondí con sinceridad. Pero parece que tu padre ha estado encubriendo el comportamiento de tu madre durante años. No lo llames encubrimiento, se defendió Santiago. Él solo intentaba proteger a su familia. ¿Protegerla de qué? ¿De la verdad? Mira dónde nos ha llevado eso, repliqué, sintiendo que la rabia que había mantenido a raya durante horas empezaba a desbordarse. Tu madre ha estado haciendo cosas horribles bajo sus narices, y él mirando hacia otro lado. Y ahora nuestro hijo podría haber estado en peligro. Santiago se levantó bruscamente. No es justo que digas eso. Mi padre no podía saber que ella iba a... No terminó la frase, como si no pudiera poner en palabras lo que su madre había hecho. Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Toda la tensión, el miedo, la incertidumbre de las últimas horas estallaron de golpe. Lo siento, dije entre sollozos. Tienes razón, no es justo. Es solo que, tengo miedo, Santiago. Miedo por Mateo, por nosotros, por todo. Mi marido se acercó y me abrazó con fuerza. Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo. Permanecimos así, abrazados, hasta que Mateo comenzó a llorar en su habitación, reclamando su toma de leche. La vida seguía, a pesar de todo. La llamada de la policía llegó cerca del mediodía. La inspectora Martínez nos informó de que doña Mercedes había sido detenida para interrogatorio. Su actitud había pasado de la confusión inicial a una hostilidad abierta cuando mencionaron el cobertor. No saben lo que están diciendo, eso es mentira, había murmurado según la inspectora. Después, se había negado a responder más preguntas sin la presencia de un abogado. Pero lo más impactante vino después. Laura, mi cuñada, había acudido a la comisaría al enterarse de la detención de su madre. Y allí, al parecer, se había derrumbado. Entre lágrimas, había confesado cosas que helaron nuestra sangre. Dice que su madre lleva años hablando con voces en su cuarto, nos explicó la inspectora por teléfono. Que la ha visto coser cosas extrañas a altas horas de la noche, mientras murmuraba que eran para mantenerlas tranquilas. Dice que intentó contárselo a su padre varias veces, pero que él siempre le quitaba importancia. Santiago estaba pálido. ¿Laura sabía todo esto y no dijo nada?
Parece que su hermana tenía miedo, señor Vega, respondió la inspectora con tono profesional. Miedo de su madre, y también de no ser creída. Dice que cuando era adolescente intentó hablar con usted, pero que usted también le dijo que exageraba. Mi marido se llevó las manos a la cabeza. Yo recordé vagamente alguna conversación en la que él mencionaba que Laura siempre había sido dramática y que inventaba historias sobre su madre. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, intentando centrarme en lo práctico. Su suegra permanecerá detenida mientras avanza la investigación. El juez decidirá mañana si hay motivos para enviarla a prisión preventiva. Mientras tanto, hemos solicitado una orden de registro para su domicilio. Y, señor Vega, debo advertirle que su hermana ha mencionado la existencia de otros objetos similares al cobertor. Santiago se dejó caer en una silla, abrumado. ¿Otros? ¿Qué tipo de objetos? Aparentemente, su madre tenía la costumbre de regalar sus creaciones a familias con bebés recién nacidos. Vecinos, conocidos, incluso personas con las que tenía poco trato. Su hermana menciona al menos media docena de casos en los últimos años. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y saben si ha pasado algo con esos bebés? Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Estamos investigándolo, señora Vega. Por ahora es prematuro sacar conclusiones. Pero su tono sugería que había motivos para preocuparse. Después de colgar, Santiago y yo nos miramos, compartiendo el mismo pensamiento aterrador. ¿Cuántos bebés habrían estado en contacto con esos objetos macabros? ¿Y qué les habría pasado? Laura llegó a nuestro apartamento esa tarde, con aspecto de no haber dormido en días. Nos abrazó a ambos, algo inusual en ella, que siempre había mantenido las distancias, especialmente conmigo. Lo siento tanto, dijo entre lágrimas. Debí hablar antes. Debí insistir más. Le preparé un té y nos sentamos en la cocina, mientras Mateo dormía en su habitación. Laura nos contó entonces todo lo que sabía, todo lo que había visto a lo largo de los años pero que había intentado ignorar, minimizar o justificar. Nos habló de las noches en que su madre se encerraba en su habitación y se escuchaban murmullos, como si mantuviera conversaciones con personas invisibles. De la vez que, siendo niña, entró sin llamar y la encontró cosiendo algo extraño, con una mirada perdida que la asustó tanto que salió corriendo. De cómo, durante su adolescencia, su madre desarrolló una obsesión por los bebés de la familia, los vecinos, incluso desconocidos que veía en el parque. Siempre quería tocarlos, cogerlos en brazos, recordó Laura con voz temblorosa. Y les regalaba cosas. Siempre tejidas o cosidas por ella. ¿Y papá nunca hizo nada?, preguntó Santiago, aún intentando procesar todo. Laura negó con la cabeza. Papá siempre ha sido experto en mirar hacia otro lado. Tu madre está cansada, tu madre está sensible, tu madre necesita espacio. Nunca quiso ver lo que estaba pasando. Para él era más fácil fingir que todo estaba bien. Me atreví a preguntar lo que más me atormentaba. ¿Crees que ha hecho daño a algún bebé? Laura no respondió de inmediato. Se llevó la taza de té a los labios, como ganando tiempo. No lo sé, dijo finalmente. Pero hubo un caso, hace unos años. La hija recién nacida de los vecinos del tercero murió mientras dormía. Síndrome de muerte súbita, dijeron. Mamá le había regalado una colcha. Santiago ahogó un grito. ¿Insinúas que mamá? No insinúo nada, interrumpió Laura. Solo cuento lo que sé. Lo que he visto. Lo que he intentado ignorar durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras intentábamos conciliar el sueño en una casa que ya no se sentía segura, Santiago me confesó algo que había callado hasta entonces. Cuando era pequeño, tuve un amigo en el colegio. Sergio. Su madre y la mía se conocían del mercado. Cuando nació su hermana pequeña, mi madre le regaló un cojín bordado. Unos meses después, la niña murió. Nunca supe de qué. Sergio dejó de venir al colegio, su familia se mudó. Fue muy triste, pero nunca lo relacioné con. Su voz se quebró. Le apreté la mano en la oscuridad.
No podías saberlo, Santiago. Eras un niño. Pero ahora soy un adulto. Y nuestro hijo podría haber. No terminó la frase. No hacía falta. Al día siguiente, la policía registró la casa de mis suegros. Lo que encontraron confirmó nuestros peores temores: un pequeño taller en el sótano, lleno de materiales de costura, pero también de frascos con sustancias sin identificar, cuadernos llenos de anotaciones incomprensibles y, lo más perturbador, pequeñas bolsitas etiquetadas con nombres de bebés, que contenían mechones de pelo, recortes de uñas y otros recuerdos robados. Doña Mercedes fue enviada a prisión preventiva, acusada de varios delitos que aún estaban por determinarse en su totalidad. Don Alberto, devastado, se fue a vivir con su hermana en Zamora. Laura entró voluntariamente en un programa de tratamiento psiquiátrico, reconociendo que los años viviendo en ese ambiente habían dejado secuelas que necesitaba abordar. Y nosotros, Santiago, Mateo y yo, nos quedamos en medio de una pesadilla que apenas comenzaba. Una pesadilla hecha de secretos familiares que, como serpientes venenosas, habían permanecido ocultos durante décadas, esperando el momento de salir y mostrar sus colmillos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con la policía y visitas de trabajadores sociales que querían asegurarse de que Mateo estaba bien. A mediados de agosto, cuando el calor en Valladolid era tan intenso que el asfalto parecía derretirse, la noticia saltó a los medios. Horror en Valladolid, abuela demente cosía restos humanos en regalos para bebés, titulaba El Norte de Castilla. La historia del cobertor maldito estaba en todos los canales. Periodistas acampaban frente a nuestro edificio, esperando conseguir una declaración, una fotografía, cualquier cosa que pudieran vender. No podemos seguir así, le dije a Santiago una noche, después de que un reportero especialmente insistente intentara colarse en el portal haciéndose pasar por un vecino. Mateo necesita tranquilidad, y nosotros también. Mi marido asintió, agotado. Las últimas semanas habían hecho mella en él, había perdido peso, tenía ojeras permanentes y su pelo comenzaba a mostrar canas prematuras. He pedido un traslado en la constructora, me confesó. A la delegación de Madrid o, mejor aún, Barcelona. Cuanto más lejos, mejor. Pero antes de poder tomar una decisión sobre nuestro futuro, tuvimos que enfrentar el horror del pasado. Los peritos forenses, que seguían analizando todo lo encontrado en la casa de mis suegros, emitieron un informe preliminar que confirmaba lo inimaginable: había un patrón. La inspectora Martínez nos convocó a su despacho para informarnos personalmente. Estaba acompañada por un hombre mayor, de barba canosa y gafas de montura fina, que nos presentó como el doctor Sánchez, psiquiatra forense. Lo que vamos a contarles es estrictamente confidencial, comenzó la inspectora con tono grave. La investigación sigue abierta y hay muchos aspectos que aún debemos aclarar, pero creemos que deben conocer el alcance de lo que hemos descubierto. El doctor Sánchez tomó la palabra. Su voz era suave, casi reconfortante, contrastando con el horror de lo que iba a relatarnos. Tras analizar los objetos encontrados en el domicilio de la señora Vega y cruzar información con casos anteriores, hemos identificado un patrón preocupante. Durante al menos los últimos 7 años, su suegra ha estado entregando objetos similares al cobertor de su hijo a familias con bebés recién nacidos. Todos estos objetos tenían características similares: bordados llamativos, errores intencionales en los nombres o figuras, y material orgánico cosido en su interior. Santiago apretaba mi mano con tanta fuerza que casi dolía. ¿Cuántos casos?, preguntó con voz temblorosa. La inspectora consultó una carpeta. Hemos confirmado 17 casos hasta ahora. Pero sospechamos que puede haber más. ¿Y los bebés?, me atreví a preguntar, temiendo la respuesta. ¿Qué les pasó? La mirada que intercambiaron la inspectora y el psiquiatra fue suficiente para helarme la sangre antes de que hablaran. En 12 de los casos confirmados, los bebés fallecieron en los meses siguientes a recibir el regalo. Síndrome de muerte súbita del lactante fue el diagnóstico más común. En 2 casos, los niños desarrollaron enfermedades graves sin causa aparente. Y en 3 casos, incluido el de vuestro hijo, los padres nunca llegaron a usar el objeto en cuestión. Santiago se levantó de golpe, con el rostro desencajado. ¿Están diciendo que mi madre es una asesina? ¿Que ha matado a 12 bebés?
No estamos afirmando que exista una relación causa-efecto directa, matizó el doctor Sánchez con cautela. Pero la coincidencia estadística es demasiado significativa para ser ignorada. Además, los análisis toxicológicos de algunos de estos objetos han revelado la presencia de sustancias potencialmente nocivas, belladona, digital, incluso pequeñas cantidades de mercurio y arsénico. Venenos, murmuré, recordando el olor químico que había detectado en el cobertor. Exactamente, confirmó la inspectora. Sustancias que, a través del contacto directo con la piel o la inhalación prolongada, podrían provocar problemas de salud graves, especialmente en bebés. Pero, ¿por qué?, preguntó Santiago, con la voz rota por el dolor. ¿Por qué haría algo así? El doctor Sánchez se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Basándonos en los diarios y notas que encontramos, así como en las entrevistas preliminares, creemos que su madre sufre un trastorno psicótico grave, posiblemente esquizofrenia con elementos de trastorno obsesivo-compulsivo. En su mente distorsionada, estaba protegiendo a estos bebés. ¿Protegiendo?, repetí incrédula. ¿Matándolos? En su realidad alterada, no los estaba matando, sino salvando, explicó el doctor con paciencia. Sus escritos hablan de espíritus malignos que quieren poseer a los recién nacidos. Ella creía que los ingredientes especiales que añadía a sus creaciones ahuyentarían a estos espíritus. Los restos humanos, dijo Santiago con un hilo de voz. El psiquiatra asintió. Material procedente de cementerios, principalmente. Cabello, fragmentos de piel, tejidos. La señora Vega estaba convencida de que estos restos actuaban como una especie de escudo protector. En su lógica retorcida, si los espíritus malignos veían que el bebé ya estaba marcado por la muerte, lo dejarían en paz. Un escalofrío me recorrió la espalda. En algún rincón retorcido, podía ver la lógica macabra, el intento desesperado de protección que había derivado en terror. Las sustancias tóxicas tenían un propósito similar, continuó el doctor. Eran purificadoras en su mente. Lamentablemente, la realidad es que probablemente contribuyeron a la muerte de esos bebés. La inspectora volvió a tomar la palabra. La investigación sigue abierta. Estamos exhumando algunos cuerpos para realizar nuevas pruebas toxicológicas. Pero ya hay suficientes evidencias para procesar a su madre por múltiples cargos. Salimos de la comisaría aturdidos, incapaces de procesar completamente todo lo que habíamos escuchado. Santiago caminaba como un autómata, con la mirada perdida. Yo me aferraba a su brazo, tanto para sostenerlo como para sostenerme a mí misma. No puedo creerlo, murmuró mientras esperábamos el autobús que nos llevaría a casa, donde mi madre cuidaba de Mateo. Mi propia madre, una asesina en serie de bebés. Es como una pesadilla. Una pesadilla de la que no podemos despertar, añadí, sintiendo un peso enorme en el pecho. ¿Qué le diremos a Mateo cuando crezca? ¿Cómo le explicaremos que su abuela? No pude terminar la frase. La magnitud de lo que enfrentábamos era abrumadora. No se trataba solo de procesar el horror de lo descubierto, sino de encontrar la manera de seguir adelante, de proteger a nuestro hijo no solo del peligro físico que, gracias a Dios, habíamos evitado, sino también del daño emocional que este secreto familiar podría causarle en el futuro. El proceso judicial se desarrolló con una rapidez inusual, alimentado por la atención mediática y la presión pública. Doña Mercedes fue formalmente acusada de varios delitos: profanación de tumbas, ocultación de pruebas, administración de sustancias nocivas y, lo más grave, posible implicación en la muerte de 12 bebés. El juicio comenzó a principios de octubre. Santiago y yo asistimos al primer día, más por un sentido de obligación que por deseo. El Palacio de Justicia de Valladolid estaba rodeado de periodistas y curiosos. Entramos por una puerta lateral, escoltados por policías que trataban de protegernos del acoso mediático. Cuando vi a doña Mercedes entrar en la sala, esposada y escoltada por guardias, apenas la reconocí. La mujer altiva y dominante que siempre había conocido parecía haberse encogido. Su pelo, antes teñido de un castaño artificial, ahora mostraba su color natural, un gris apagado. Sus ojos, sin embargo, mantenían ese brillo inquietante que siempre me había puesto nerviosa.
Durante un momento, nuestras miradas se cruzaron. No vi arrepentimiento en sus ojos, ni vergüenza, ni siquiera ira. Vi algo más perturbador, convicción. Estaba convencida de que había hecho lo correcto. El fiscal presentó su alegato inicial, detallando con precisión clínica los horrores que doña Mercedes había perpetrado. Los miembros del jurado escuchaban con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y el asco. Al otro lado de la sala, don Alberto lloraba en silencio, roto por dentro. Laura no asistió al juicio. Su terapeuta había considerado que sería demasiado traumático, dado su propio estado frágil. Pero había enviado una declaración escrita que el fiscal leyó en voz alta. En ella, detallaba años de comportamiento extraño, comentarios inquietantes y rituales nocturnos que había presenciado. Mi madre solía decir que veía sombras alrededor de los bebés, había escrito Laura. Decía que eran espíritus hambrientos que querían alimentarse de sus almas. Yo pensaba que eran solo supersticiones, historias para asustarme. Nunca imaginé que actuaría en base a ellas. Santiago apretaba mi mano con tanta fuerza que temí que me rompería los dedos, pero no me quejé. Necesitaba ese dolor físico para anclarme a la realidad, para no perderme en el horror de lo que estábamos escuchando. El abogado defensor alegó trastorno mental severo, argumentando que doña Mercedes no era responsable de sus actos debido a su enfermedad sin tratar. Presentó informes médicos antiguos, testigos que hablaron de comportamientos extraños a lo largo de los años, incluso una antigua vecina que recordaba cómo, 30 años atrás, doña Mercedes había intentado purificar su casa con hierbas extrañas porque creía que estaba embrujada. Los días se convirtieron en semanas. El juicio se prolongaba, entre testimonios de expertos, pruebas forenses, debate sobre su estado mental y la cuestión crucial, ¿había actuado con conocimiento de que causaría daño o realmente creía estar protegiendo a esos bebés? Santiago y yo dejamos de asistir después de la primera semana. Era demasiado doloroso, demasiado traumático. Seguíamos el proceso a través de nuestro abogado y de las noticias, que filtraban detalles morbosos de los testimonios y pruebas. Un día, mientras veíamos el telediario, los presentadores anunciaron con expresión grave que se había descubierto un nuevo elemento en el caso. Una de las familias afectadas había guardado el regalo que doña Mercedes les había hecho, un pequeño osito de peluche con un corazón bordado. Al abrirlo, los investigadores encontraron no solo restos humanos, sino también un pergamino diminuto con una oración escrita en lo que parecía ser sangre. El texto, leído en el tribunal, helaba la sangre. Con este sacrificio los protejo, con esta sangre los marco, ningún mal espíritu cruzará esta barrera, ninguna sombra tomará su alma. Es suficiente, dijo Santiago, apagando bruscamente el televisor. No puedo seguir escuchando esto. No puedo seguir pensando en ella como mi madre. La persona que hizo esas cosas, es una desconocida para mí. A finales de noviembre, el jurado emitió su veredicto, culpable de todos los cargos, pero con la atenuante de trastorno mental severo. Doña Mercedes fue condenada a internamiento indefinido en un centro psiquiátrico de alta seguridad, donde recibiría tratamiento bajo estricta vigilancia. Don Alberto vendió la casa familiar y se mudó definitivamente a Zamora. Nos envió una carta, la única comunicación que tuvimos con él en meses, en la que nos pedía perdón por no haber visto lo que ocurría, por no haber hecho más para detenerla. Quise creer que estaba mejor, escribió con letra temblorosa. Me engañé a mí mismo porque era más fácil que enfrentar la verdad. Y ahora tengo las manos manchadas de sangre, aunque nunca las haya puesto sobre esos inocentes. El caso, inevitablemente, atrajo la atención de criminólogos, psiquiatras y periodistas especializados. Se escribieron artículos, se filmaron documentales, incluso se habló de un libro que analizaría el caso de la costurera macabra, como la habían apodado los tabloides. Santiago rechazó todas las solicitudes de entrevistas, todas las ofertas de dinero por contar nuestra versión de la historia. No hay nada que contar, me dijo cuando le pregunté si no sería mejor hablar, dar nuestra perspectiva. Solo quiero olvidar, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca, donde Mateo pueda crecer sin la sombra de lo que hizo su abuela. Y así, cuando llegó diciembre y los primeros copos de nieve comenzaron a caer sobre Valladolid, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Santiago aceptó el traslado a la delegación de Barcelona.
Empaquetamos nuestras pertenencias, vendimos lo que no queríamos llevar y nos preparamos para comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos, lejos del horror, lejos de los fantasmas que ahora habitaban cada rincón de la ciudad que había sido nuestro hogar. La última noche en Valladolid, mientras Santiago terminaba de cargar el coche para nuestra partida al amanecer, recibí una llamada de Laura. Su voz sonaba diferente, más clara, más fuerte. Mi terapeuta dice que estoy haciendo progresos, me contó. Estoy aprendiendo a perdonarme por callar durante tanto tiempo. Quizás algún día pueda perdonar también a mi padre, e incluso entender lo que llevó a mi madre a hacer lo que hizo. Me alegro por ti, Laura, respondí con sinceridad. A pesar de nuestras diferencias pasadas, sentía un vínculo con ella, forjado en el horror compartido. Hay algo que quiero que sepas, continuó ella. Algo que no se mencionó en el juicio porque no parecía relevante para el caso legal, pero que creo que deberías saber. Hizo una pausa, como reuniendo valor. Durante uno de nuestros grupos de terapia, conocí a una mujer mayor. Su hija había muerto hace 15 años, poco después de dar a luz. La niña, su nieta, también falleció meses después. Síndrome de muerte súbita. Sentí un nudo en el estómago. ¿Tu madre le regaló algo? Eso es lo extraño, respondió Laura. Esta mujer vivía en Toledo. Nunca conoció a mi madre. Pero me contó que su hija recibió un regalo similar de una anciana vecina, un cobertor hecho a mano para la bebé. La anciana también tenía episodios. También hablaba de espíritus y protección. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué estás sugiriendo? No lo sé exactamente, admitió Laura. Pero me ha hecho pensar que quizás hay algo más grande aquí. Tradiciones oscuras, creencias antiguas pasadas de generación en generación. Mi terapeuta dice que no debo obsesionarme con ello, que debo centrarme en mi recuperación. Pero pensé que deberías saberlo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la noche nevada, pensando en las implicaciones de lo que Laura había compartido. ¿Era posible que doña Mercedes no fuera un caso aislado? ¿Que existiera toda una red invisible de mujeres trastornadas, actuando bajo creencias similares, repartiendo muerte en nombre de la protección? Decidí no compartir esta última pieza del rompecabezas con Santiago. Ya tenía suficiente con lo que lidiar. Quizás algún día, cuando el tiempo hubiera cicatrizado algunas heridas, podríamos enfrentar esta posibilidad. Por ahora, lo importante era proteger a nuestro hijo, protegernos a nosotros mismos, intentar construir una vida que no estuviera definida por el horror que habíamos descubierto. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre los tejados cubiertos de nieve de Valladolid, cargué a Mateo en su sillita, en el asiento trasero del coche. Santiago terminó de cerrar la puerta del piso y bajó con las últimas bolsas. ¿Lista?, me preguntó, intentando sonreír. Asentí, mirando por última vez el edificio que había sido nuestro hogar. Lista para empezar de nuevo. Barcelona nos recibió con la calidez propia del Mediterráneo, un contraste bienvenido con el frío castellano que habíamos dejado atrás. Alquilamos un pequeño piso en el barrio de Gracia, un lugar lleno de vida, con plazas donde los niños jugaban hasta el anochecer y calles estrechas que se llenaban del olor a pan recién horneado cada mañana. Estábamos lejos, muy lejos de Valladolid, de los recuerdos, del horror. Al menos, eso era lo que nos decíamos a nosotros mismos. Santiago encontró su lugar rápidamente en la delegación catalana de la constructora. Su talento como arquitecto fue reconocido, y pronto le asignaron proyectos importantes. Yo, por mi parte, decidí retomar mi carrera como traductora freelance, algo que había abandonado durante el embarazo. Trabajar desde casa me permitía estar cerca de Mateo, que crecía ajeno a la oscuridad que habíamos dejado atrás. Pero no es tan fácil escapar del pasado. Las cicatrices, aunque invisibles, siguen ahí, moldeando nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con los demás, de enfrentar el día a día. La primera vez que me di cuenta de cuán profundamente nos había afectado lo ocurrido fue en el primer cumpleaños de Mateo. Organizamos una pequeña celebración en una de las plazas del barrio. Nada ostentoso, solo algunos amigos que habíamos hecho, compañeros de trabajo de Santiago, vecinos con niños pequeños. Mi madre vino desde Segovia,
trayendo regalos y ese cariño silencioso que siempre me había reconfortado. Todo iba bien hasta que María, una vecina del tercero, se acercó con un paquete envuelto en papel colorido. «Es para el pequeño», dijo con una sonrisa cálida. «Lo he tejido yo misma». Mi corazón se detuvo. Santiago, que estaba sirviendo bebidas, dejó caer el vaso que sostenía. El cristal se hizo añicos en el suelo, provocando un silencio momentáneo entre los invitados. Todos me miraron, confundidos por mi reacción exagerada ante un simple regalo. «Lo siento», balbuceé, intentando recuperar la compostura. «Es muy amable, pero, preferiríamos no, es decir...» Mateo tiene muchas mantas y... Mi madre, notando mi angustia, intervino con naturalidad. Tomó el paquete de manos de María y dijo algo sobre guardarlo para más tarde, cuando Mateo no estuviera tan sobreestimulado. Luego me llevó aparte, con la excusa de que necesitaba ayuda para cortar la tarta. «¿Qué ocurre, hija?», me preguntó en voz baja. «Casi te desmayas cuando esa mujer te ofreció el regalo». No pude contenerme. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante meses brotaron de repente. En susurros entrecortados, le expliqué mi terror, mi desconfianza absoluta hacia cualquier cosa hecha a mano que alguien quisiera regalar a mi hijo. Mi madre me abrazó con fuerza. «Entiendo, cariño. Pero no puedes vivir así, con miedo constante. Esa mujer no es tu suegra. Es solo una vecina amable que quiso hacer un gesto bonito». «Lo sé», respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Aquí nadie sabe lo que pasó. Nadie nos conoce. Es solo que, cada vez que veo algo tejido o cosido a mano, no puedo evitar pensar en lo que podría contener, en el daño que podría hacer». Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan y Mateo estuviera dormido, Santiago y yo tuvimos una conversación sincera sobre lo ocurrido. «No podemos seguir así», dijo él, sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. «Esta desconfianza, este miedo, nos está consumiendo. Necesitamos ayuda profesional». Tenía razón, por supuesto. Habíamos dejado atrás el lugar físico donde ocurrió la tragedia, pero no habíamos procesado el trauma. Las pesadillas, los sobresaltos, la ansiedad que sentíamos ante situaciones cotidianas, todo apuntaba a un trastorno de estrés postraumático que no desaparecería simplemente por ignorarlo. Comenzamos terapia la semana siguiente. La doctora Push, una mujer de unos 50 años con una mirada compasiva pero firme, nos ayudó a entender que lo que habíamos vivido era un trauma complejo. No solo por el descubrimiento en sí, sino por la traición familiar, por la pérdida de confianza en las figuras que deberían habernos protegido. «Es normal que sientan desconfianza», nos explicó durante una de nuestras primeras sesiones. «Su sentido de seguridad básica ha sido violentado. Pero con el tiempo, con trabajo, pueden recuperar la capacidad de confiar, de sentirse seguros en el mundo». El proceso fue lento, doloroso a veces. Tuvimos que desenterrar recuerdos, enfrentar miedos, reconocer sentimientos que habíamos intentado negar, la rabia de Santiago hacia su padre por su complicidad silenciosa, mi culpa por no haber actuado antes, nuestro terror compartido ante la idea de que Mateo hubiera estado a punto de convertirse en una víctima más. Poco a poco, sin embargo, fuimos sanando. Santiago volvió a disfrutar de su trabajo, yo retomé viejas aficiones como la fotografía y la pintura. Mateo crecía sano y feliz, ajeno a la oscuridad que había estado a punto de envolverlo cuando apenas tenía semanas de vida. Pero hay ciertas cosas que cambian para siempre. Ciertos hábitos, ciertas precauciones que se vuelven parte de tu ser. Cada vez que alguien me regala algo para Mateo, lo examino meticulosamente. Reviso cada costura, cada olor, cada etiqueta. No puedo evitarlo, es un impulso más fuerte que yo. Santiago lo entiende, porque él hace lo mismo. Es nuestro instinto protector, me dice cuando me sorprende oliendo con desconfianza un juguete nuevo. Está bien ser cautelosos. Un día, cuando Mateo tenía casi 3 años, recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Era de una periodista de una revista especializada en casos criminales. Había estado investigando el caso de la costurera macabra y quería entrevistarme.
Creo que hay aspectos de esta historia que no se han explorado lo suficiente, escribía. Patrones que sugieren que no fue un caso aislado. Me gustaría contar con su perspectiva. Mi primer impulso fue borrar el mensaje y bloquear la dirección. No quería remover ese pasado, no ahora que finalmente estábamos construyendo una vida normal. Pero algo en sus palabras resonó en mí, recordándome la última conversación con Laura, aquella noche antes de dejar Valladolid. Decidí responderle, no para conceder una entrevista, sino para saber qué había descubierto. Su respuesta llegó al día siguiente, detallada y perturbadora. Había encontrado al menos 3 casos similares en diferentes partes de España en los últimos 30 años. Mujeres mayores, todas con trastornos mentales no tratados o insuficientemente tratados, todas obsesionadas con proteger a los recién nacidos de su entorno mediante objetos cosidos o tejidos que contenían elementos perturbadores. ¿Cree que existe algún tipo de culto?, le pregunté en mi siguiente correo. No exactamente, respondió ella. Lo que he encontrado sugiere más bien una tradición folclórica oscura, transmitida oralmente en ciertos círculos. Creencias antiguas sobre espíritus que quieren poseer a los recién nacidos y formas de protegerlos, que, en mentes perturbadas, se transforman en algo monstruoso. La idea me inquietaba profundamente. ¿Cuántas otras doña Mercedes habría ahí fuera? ¿Cuántos otros bebés estarían en peligro? Después de consultar con Santiago y con la doctora Pusch, tomé una decisión. No concedería una entrevista, no expondría nuestra historia familiar al escrutinio público, pero sí compartiría lo que sabíamos con las autoridades competentes. La policía, los servicios sociales, quienes pudieran usar esa información para proteger a otros niños. Así fue como comencé a escribir sobre mi experiencia. No para publicarla, sino como una especie de informe detallado que pudiera servir a los profesionales. Describí todo: el comportamiento de doña Mercedes, sus comentarios, las señales de alarma que no supimos interpretar, los detalles del cobertor, todo lo que recordaba y que pudiera ayudar a identificar casos similares. Santiago revisó lo que escribí, añadiendo sus propios recuerdos, sus propias observaciones. Fue un proceso doloroso pero también catártico, como si finalmente estuviéramos tomando control de nuestra historia, transformando el horror en algo potencialmente útil. Enviamos el informe a la inspectora Martínez, que seguía en contacto ocasional con nosotros, y a la Unidad de Delitos contra Menores de la Policía Nacional. No esperábamos mucho, quizás un simple acuse de recibo, un «gracias por su colaboración». La respuesta que recibimos, sin embargo, fue mucho más significativa. La inspectora nos informó de que nuestro testimonio había sido incorporado a un protocolo de detección temprana de posibles casos similares. Además, se había iniciado una investigación más amplia sobre esas supuestas tradiciones a las que había hecho referencia la periodista. Esa noche, mientras veía a Mateo dormir plácidamente en su cama, con su osito de peluche favorito, comprado en una tienda, por supuesto, nada hecho a mano, sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz. No podíamos cambiar lo ocurrido, no podíamos devolver la vida a esos bebés que no tuvieron la suerte que tuvo Mateo. Pero quizás, solo quizás, nuestro testimonio ayudaría a salvar a otros. Santiago me encontró así, mirando a nuestro hijo dormir. Se sentó a mi lado y pasó su brazo alrededor de mis hombros. «¿En qué piensas?», me preguntó en voz baja. «En que hicimos lo correcto», respondí. «Al hablar, al no quedarnos callados como tu padre». Él asintió lentamente. Mi padre creía que estaba protegiendo a la familia ocultando la verdad. Yo he aprendido que a veces, la única protección real está en enfrentar esa verdad, por dolorosa que sea. Los años han pasado. Mateo tiene ahora 7 años, va al colegio, juega al fútbol en un equipo local, tiene amigos, sueños, una vida normal. No sabe nada de lo ocurrido en sus primeros meses de vida, y así seguirá siendo hasta que tenga edad suficiente para entender, si es que alguna vez consideramos necesario contárselo. Hemos establecido una vida en Barcelona que casi hace olvidar que una vez vivimos en Valladolid. Casi. Porque hay ciertas fechas, ciertos momentos, en los que el pasado regresa como una ola silenciosa pero poderosa. El aniversario del día en que descubrimos la verdad sobre el cobertor. El día en que se emitió la sentencia contra doña Mercedes. Días en los que Santiago está más callado, más introspectivo,
y yo tengo que luchar contra la ansiedad que amenaza con ahogarme. Don Alberto falleció hace 2 años, en silencio, sin haberse reconciliado con su hijo. Laura ha mejorado notablemente con la terapia y ahora trabaja como auxiliar en una guardería, redirigiendo sus propias heridas hacia algo positivo. A veces nos envía fotos o emails breves, manteniendo una relación distante pero cordial. En cuanto a doña Mercedes, sigue internada en el centro psiquiátrico. No hemos vuelto a verla, ni tenemos intención de hacerlo. Los médicos informan periódicamente a Santiago sobre su estado, más por obligación legal que por otra cosa. Al parecer, con la medicación adecuada, ha mostrado cierta mejoría, aunque sigue manteniendo muchas de sus creencias delirantes. Nunca ha mostrado arrepentimiento real, porque en su mente distorsionada, estaba haciendo lo correcto, lo necesario. A veces, en mis momentos más oscuros, me pregunto si alguna vez llegó a amar realmente a su nieto, o si solo lo veía como una víctima potencial más, otro bebé al que proteger con sus métodos retorcidos. Pero luego miro a Mateo, su sonrisa, sus ojos llenos de vida, y decido que no importa. Lo que importa es que está aquí, a salvo, amado. Mi teléfono suena ocasionalmente con mensajes de personas que han leído sobre nuestro caso y quieren compartir experiencias similares. Algunas historias parecen exageradas, producto del sensacionalismo que rodeó el juicio. Pero otras tienen un tono de verdad que me eriza la piel. Madres que instintivamente rechazaron regalos hechos a mano para sus bebés. Padres que notaron comportamientos extraños en abuelas o tías. Familias enteras marcadas por tragedias similares. Les escucho, les respondo, les animo a hablar con las autoridades si creen que puede haber peligro. Es mi forma de cerrar el círculo, de transformar nuestro trauma en algo que pueda ayudar a otros. Santiago lo entiende, aunque a veces me pide que no me involucre demasiado, que no deje que estas historias me afecten. No puedes salvar a todos, me dice con dulzura. Ya has hecho más que suficiente. Quizás tenga razón. Quizás deba centrarme solo en nuestra pequeña familia, en proteger a nuestro hijo, en construir recuerdos felices que algún día pesen más que los traumáticos. Pero una parte de mí sabe que siempre estaré alerta, siempre notaré las señales, siempre sentiré ese escalofrío de advertencia ante ciertas situaciones. Es el precio que pagamos por haber mirado de frente al abismo. Por haber descubierto que a veces, el mal más profundo no viene de desconocidos o monstruos de cuentos, sino de las personas que deberían protegernos, que nos miran con una sonrisa mientras nos entregan veneno envuelto en regalos. Mateo crece sano y feliz, ajeno a todo esto. Nunca sabrá lo cerca que estuvo del peligro. Nunca entenderá por qué su madre examina con tanto cuidado cada prenda de ropa, cada juguete, cada objeto que entra en nuestro hogar. Nunca comprenderá por qué, cuando alguna vez ha preguntado por su abuela paterna, le decimos ampliamente que está enferma y vive lejos. Y quizás sea mejor así. Quizás algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas, incluso con aquellos a quienes más amamos. Quizás algunas cicatrices deban permanecer invisibles, guardadas como secretos dolorosos que solo nosotros, los que las llevamos, podemos sentir. Mientras tanto, seguimos adelante, día a día, construyendo una vida normal en la superficie, aunque bajo ella corran las corrientes profundas y oscuras de lo que vivimos. Santiago ha vuelto a sonreír con autenticidad. Yo he aprendido a disfrutar de los pequeños momentos de felicidad sin que la ansiedad los empañe. Y Mateo. Mateo simplemente es un niño que juega, ríe, aprende y crece, amado y protegido. Eso es todo lo que importa ahora. Eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, para no dejarnos hundir por el peso de los recuerdos, por el horror de lo que descubrimos aquella noche de verano en Valladolid. Porque aunque el cobertor maldito fue destruido, la sensación de que algo oscuro quiso entrar en nuestra vida, eso aún me acompaña. Me acompañará siempre, como una sombra que nunca se desvanece del todo, incluso bajo la luz más brillante.